¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es César Rodríguez Galíndez. Soy de la provincia de Salta y ante esta invitación que nos realiza el maestro y amigo Adolfo Alvarado Belloso, estamos aquí presentes para aportar nuestro pequeño grano de arena a su nuevo proyecto. Ejerzo la profesión de manera independiente y me dedico especialmente al fuero laboral. Así que, dada la temática que nos convoca, que es el derecho procesal, quisiera aprovechar la oportunidad para combinarla con algunos temas de actualidad que se están discutiendo aquí en Argentina. Para todos aquellos colegas que desconozcan la situación a la que me refiero, ya sea porque no residan en el país o bien porque no se dediquen a esta rama del derecho, quiero contarles que desde el año pasado se ha comenzado a hablar de que se va a producir una gran reforma laboral. El fundamento central que esgrimen aquellos sectores que justifican esta modificación está dado por la imprevisibilidad que se genera en el resultado de la judicialización de los conflictos, como así también su costo. Y para solucionarlo propugnan distintas reformas en la Ley de Contrato de Trabajo, tales como la modificación del concepto de trabajo, de irrenunciabilidad, del ius variandi o de los rubros que integran la base de cálculo para las indemnizaciones por despido. Para los que no estén en la temática, la Ley de Contratos de Trabajo es aquella que contiene todas las normas que regulan las relaciones laborales de los trabajadores que se encuentran en relación de dependencia. Es decir que, con la sana intención de darle previsibilidad al proceso laboral y a su costo, se van a intentar modificar normas sustanciales que son, y está bien que así sea, protectorias del trabajador. Creo, y esto lo digo desde una humilde posición de Nobel procesalista, que si es verdadera la intención de otorgarle previsibilidad al proceso laboral, lo que se debe replantear no es la ley de fondo, sino el sistema procesal. A poco que nos pongamos a analizar el sistema procesal laboral vigente en Argentina, y estoy convencido que es igual en toda América Latina, podremos ver que se ha concebido a la figura del juez con amplias facultades de investigación y dirección que le permiten no solo controlar la forma de tramitación del proceso, sino también, en definitiva, su contenido. Todas estas facultades y atribuciones, que tienen su causa y razón de ser en la desigualdad que se da entre las partes, trabajador y empleador, en el plano de la realidad social, se fundan en la necesidad que sea el juez quien supla esa diferencia natural, utilizando al proceso como un medio para acceder a la verdad de los hechos y de esa forma dictar una sentencia justa. Ahora bien, llama poderosamente la atención que la figura de este juez hiperactivo se coloque en las antípodas de su colega del fuero penal, quien a la luz de los nuevos procesos penales acusatorios que se vienen implementando en todo el continente, tiene como nota característica la pasividad como garantía de su imparcialidad. ¿Por qué se hace esta diferencia si la función de sentenciar en definitiva es la misma? ¿Acaso un juez, ya sea civil o penal, que ciña su función al ideario de nuestra Constitución, no debería dedicarse exclusivamente a aplicar la normativa vigente y válida, a interpretarla en el caso de que no sea clara o a crear una nueva para el caso concreto de alguna laguna legislativa? Ya hemos visto la importancia que reviste la imparcialidad del juzgador, a tal punto que para Adolfo Alvarado Belloso es un principio procesal sin cuya existencia no se podría conformar válidamente un proceso. El recordado Humberto Briceño Sierra señalaba que la imparcialidad del juzgador es la que le da el sentido teorético al derecho procesal y es la nota que la diferencia de aquellas disciplinas que conocen de procedimientos conflictivos no procesales. Por su parte, los tratados internacionales lo consagran explícitamente como uno de los requisitos fundamentales que hacen a la existencia del debido proceso. Y como tal, se encuentra consagrado también implícitamente en nuestra Constitución Nacional. Incluso la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en el recordado caso Tribunal Constitucional versus Perú del 31 de enero del 2001,
dejaba sentado que el elenco de garantías mínimas establecida en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el que se refiere al derecho a ser oído con las garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente, pero por sobre todo imparcial, se aplicaba también a los órdenes civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter en donde se discuta la determinación de derechos y obligaciones, teniendo por lo tanto todo individuo el mismo derecho en general al debido proceso que se aplica en materia penal. Y esto mismo vienen diciendo tantos tribunales internacionales y superiores cortes de justicia de casi todo el mundo. Entonces, si este principio tiene tanta relevancia, ¿cómo puede ser posible que no aparezca mencionada ni una sola vez en la ley que rige el proceso laboral a nivel nacional? En un sistema procesal en donde al juez se le permite fallar ultra petita, supliendo la omisión del demandante, donde su sentencia debe contener los importes de los créditos legalmente comprobados, aunque no resulten justificados sus montos, o bien se le otorguen amplias facultades probatorias oficiosas, pudiendo interrogar libremente a las partes, peritos o testigos, lamentablemente la imparcialidad no está asegurada para ninguna de las partes. En un sistema procesal serio, debe quedar bien en claro que quien se autoatribuya la existencia de un derecho a su favor debe afirmarlo y probarlo, debe convencer al juez, formar su certeza y si no lo logra, no es función del Poder Judicial probar en lugar del negligente so pretexto de llegar a la verdad jurídica objetiva. Este cambio es el que va a contribuir en gran medida a otorgarle previsibilidad al proceso laboral. Y esto se aplica para ambas partes, porque no siempre recae en el trabajador la carga de demostrar la existencia de una injuria de tal gravedad que impida la prosecución de la relación laboral. Es indudable que en el plano de la realidad social se presentan contrastes entre los trabajadores y los empleadores, y que entre los integrantes de estos grupos existen diferencias de necesidades, de capacidad negocial y de intereses en juegos. Pero esa desigualdad debe ser corregida en ese mismo plano y no trasladársela al plano del proceso. Esa desigualdad real debe ser subsanada por un legislador que, sensible a las diferencias sociales, busque desde normas sustanciales o de fondo emparejar situaciones para brindar protección a quienes en ciertas circunstancias pueden encontrarse en inferioridad de condiciones, pero no por quien justamente debería ser el que tiene que asegurar la igualdad jurídica de las partes, que es el juez. El juez en el proceso laboral debe convertirse finalmente en un tercero imparcial entre partes parciales, aunque una de ellas pretenda la defensa de un interés público. El concepto lógico de proceso que propugnamos es el que le confiere igualdad de oportunidades a los litigantes, de manera tal que su tarea no es igualar las diferencias que ambos pueden presentar en el plano de la realidad social. Justamente en el proceso son iguales los desiguales. Cualquier inobservancia del principio de igualdad rompe el equilibrio del método de debate y pone en jaque la imparcialidad, la imparcialidad y la independencia que debe mantener el juez al resolver el litigio. Como verán, el tema es largo y apasionante, pero el tiempo que tenemos asignado no. Así que, a modo de reflexión y para finalizar, quiero confesarle que en todos los años que vengo ejerciendo la profesión, en no pocas oportunidades me he encontrado con sentencias dictadas sin habérsele dado a la otra parte la posibilidad de ser oído, como ocurre, por ejemplo, en el caso de las llamadas medidas autosatisfactivas, y en otras tan desatinadas que, beneficiando tanto a uno como a otro, han invertido cargas probatorias sin que se den los presupuestos de hechos exigidos en la ley para que ello opere, como ser cuando se hace aplicación de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas. En otros casos me he encontrado con sentencias fundadas en la equidad, en la primacía de la realidad o en la búsqueda de la verdad real, yendo incluso el jugador más allá de lo alegado y lo confirmado e incluso de lo peticionado. Debo reconocer también que en muchos de los procesos a los que he asistido, aunque no en todos,
se debaten conflictos humanos que pueden llegar a alcanzar ribetes francamente dramáticos y muy intensos. Y esto se debe a que, desde la posición del empleado, se pone en juego ya sea su propia salud, en los casos de los accidentes laborales, o bien necesidades económicas de carácter alimentario que en la mayoría de las veces afectan a la subsistencia de su grupo familiar, que es lo que ocurre mayormente en los casos de despido. En tanto que desde la posición del empleador se pone en juego muchas veces la continuación de la explotación comercial de la empresa o bien la totalidad de su patrimonio, como consecuencia del alto costo que lleva implícito el hecho de perder este juicio. Es por ello que existe plena coincidencia de ideas con quienes sostienen que al proceso laboral se le debe dar mayor previsibilidad, de la forma más pronta y eficientemente posible. Pero la consecución de ese objetivo no puede significar ni el menoscabo de derechos elementales del trabajador, ni de las garantías constitucionales que deben informar todo tipo de procesos. Como dice nuestro maestro, no se puede sacrificar el método para llegar más prontamente a la meta. Les mando un saludo afectuoso desde la provincia de Salta. Gracias.